Reciban un cordial saludo. Esta es la exposición correspondiente al trabajo titulado Metodología para el desarrollo de un videojuego educativo en línea multijugador. Este es el contenido que se va a desarrollar. Introducción. La investigación en torno a los videojuegos educativos se ha tornado bastante interesante e ha ido en aumento gracias a que se ha descubierto que apoya múltiples procesos de enseñanza-aprendizaje. Adicionalmente, se ha incorporado un elemento que es la jugabilidad en línea gracias a Internet, que permite que múltiples jugadores trabajen colaborativamente adquiriendo un nuevo conocimiento, lo cual permite una interacción académica que ha mostrado buenos resultados. Adicional a esto, también se han incorporado en dichos procesos las redes sociales, todo lo cual nos lleva a preguntarnos en este trabajo si se han formulado metodologías para el desarrollo de videojuegos en línea multijugador, de ahora en adelante llamado BERN. Marco conceptual. Antes de responder a la pregunta que nos planteábamos al final de la introducción, es importante conocer algunos términos, como videojuego. Videojuego es una creación digital que se puede desplegar en múltiples dispositivos y cuyo propósito fundamental es entretener. Sin embargo, cuando hablamos de videojuego educativo, además de entretener, también pretendemos enseñar o entrenar en algún conocimiento o habilidad. Cuando hablamos de videojuego en línea, quiere decir que puede ser jugado en línea gracias a Internet. Y cuando hablamos de videojuego multijugador, quiere decir que dicho videojuego puede ser jugado por múltiples jugadores al mismo tiempo. Trabajos previos. En la amplia revisión que se hizo de metodologías para el desarrollo de videojuegos se encontraron las siguientes: Emergo, Marfisi, Schotman, Edos, Sauvé, BGSCL. Para poder comparar las anteriores 5 metodologías que encontramos, definimos unos criterios de comparación que clasificamos en categorías, las cuales cada una tiene un conjunto de criterios que resulta fundamental para los videojuegos en línea educativos multijugador. Luego se procedió a hacer la comparación de las 5 metodologías encontradas con los criterios definidos. Cuando la celda está en blanco, quiere decir que la metodología cumple plenamente con el criterio. Cuando está en gris claro, quiere decir que lo cumple parcialmente, y cuando está en gris oscuro, que no lo cumple. Entonces, aquí vemos para la categoría 1, para la categoría 2, para la categoría 3 y para la categoría 4. Podemos ver que en la categoría 3 y en la categoría 4 es donde menos cumplen los criterios definidos. Teniendo en cuenta todas las falencias encontradas en las 5 metodologías según la matriz comparativa que acabamos de ver, entonces se procedió a hacer la formulación de una metodología que supliera dichas falencias. Composición de la metodología. La metodología está compuesta por unos actores y por unas fases. Los actores son el docente, el narrador, el desarrollador, el diseñador web, el game designer, el community manager. Y las fases son la pedagógica, la narrativa, la de diseño, la de desarrollo, la de pruebas, la de despliegue, la de evolución y finalmente la de evaluación. Teniendo en cuenta esto, a continuación se procede a abordar cada una de las fases y los procesos constitutivos de las mismas. Fase pedagógica. Proceso de determinación de los objetivos pedagógicos, que tiene como actor al docente. Este proceso recibe como insumo la experiencia precisamente del docente. Luego se hace una caracterización del público objetivo en términos del contexto educativo y la edad. Luego se deciden cuáles son los contenidos que se van a reforzar con el videojuego y luego se determinan los objetivos pedagógicos, obteniendo como resultado el documento educativo. Fase narrativa. Proceso de construcción narrativa del videojuego, cuyo actor es el narrador y que recibe como entrada el documento educativo. Bueno, en términos generales, en este proceso se escribe la historia del videojuego, se realiza la descripción del mundo y los escenarios, así como la descripción detallada de cada uno de los personajes. Debe ser tan buena dicha descripción que nos debe dar una idea global de todo lo que va a constituir el videojuego como tal y en lo que va a consistir. Finalmente se obtiene como salida el documento narrativo. Fase de diseño. Proceso de diseñar la mecánica de juego, que tiene como actor al game designer y que tiene estas entradas. En este proceso se define el género, se determinan protagonistas, antagonistas, obstáculos, reglas y metareglas, se diseña la cinemática, es decir, el movimiento de cada personaje, se diseñan controles, puntuación, recompensas, poderes, condiciones de victoria y de derrota, y al final se obtiene el documento de diseño del videojuego. Proceso de diseño y construcción de escenarios, personajes y props.
que tiene como actor al Game Designer y tiene estas entradas. Aquí se define la paleta de colores de los tres elementos mencionados, se recolectan referencias gráficas, se hacen bosquejos en lápiz y papel y se compila todo en un documento. Si el videojuego es en 3D, pues se hace la digitalización de dichos elementos y si es en 3D, además de digitalizar, se hace un rigging. Luego se hace la animación de personajes y se obtiene como salida el documento como tal y el repositorio digital de estos elementos. Proceso de diseño y creación del sonido para el videojuego, que tiene como autor al Game Designer. En este proceso se reciben estas 4 entradas y se hacen paralelamente estas actividades que consisten en recolectar sonidos tanto para personajes, escenarios y las interacciones que tendrán lugar en el videojuego. Asimismo, se toma la decisión de si los sonidos satisfacen los requerimientos, y si se utilizan los sonidos recolectados, si no, se crean los sonidos y finalmente todo se agrega a un repositorio digital que constituye la salida de este proceso. Proceso de diseñar las métricas del videojuego, cuyo actor es el Game Designer y se recibe como entrada del documento del diseño del videojuego. Luego se determinan qué interacciones se van a medir entre los usuarios del videojuego y las interacciones cuando los usuarios trabajan colaborativamente. Y tanto en este caso como en este, se diseñan las métricas que van a medir dichos comportamientos. Luego todo se consolida en un documento que va a ser la salida de dicho proceso. Proceso de selección de la dimensionalidad, plataforma y tecnologías. En este proceso participan 2 actores que son el Game Designer y el desarrollador, y se reciben estas 2 entradas, que es el documento educativo y el narrativo. Aquí se define la dimensionalidad del videojuego, pero también se toma en cuenta la opinión del desarrollador con respecto a esta dimensionalidad. Igualmente, el desarrollador escoge el motor y el Game Designer da pues la retroalimentación respectiva, y luego el desarrollador selecciona el servidor y los servicios en la nube en general, y todo eso se consolida en un documento. Proceso de diseño de la página web, que está a cargo de 2 actores, el diseñador web y el desarrollador, que tiene estas entradas, y pues básicamente en este proceso se diseña como tal la página web, el diseño general, se eligen las redes sociales que se van a incorporar y cómo se van a incorporar, y el desarrollador selecciona el servicio de computación en la nube que va a alojar dicha página web. Finalmente todo eso se consolida en un documento. Proceso de diseñar la estrategia social, que tiene como actor al Community Manager y recibe como insumo esta entrada. Luego se definen las normas de uso para los usuarios de las redes sociales escogidas y se definen las estrategias para gestionar dichas redes. Todo esto finalmente se consolida por parte del actor en un documento de estrategia social. Fase de desarrollo. Proceso de desarrollo del videojuego, que tiene como actor al desarrollador. En este proceso se reciben todas estas entradas que corresponden a las de los procesos anteriores y se integra y programa todo lo que se ha producido, como por ejemplo integrar y programar escenarios según la mecánica de juego, también los props, obviamente, los personajes, las interacciones, los sonidos, y luego de que se ha integrado todo esto según la mecánica de juego, se genera un prototipo funcional que es la salida de este proceso. Proceso de desarrollo de métricas, que tiene como actor al desarrollador y que recibe estas entradas. Aquí lo que se hace es programar las métricas que fueron diseñadas en un proceso previo, se prueba el funcionamiento de las mismas, haciendo cuantas veces sea necesario este ciclo. Finalmente se genera una versión beta del videojuego que va a ser la salida de este proceso. Proceso de desarrollo de la página web del BEN, que tiene como actor al desarrollador y que recibe esta entrada. Luego se programa el frontend y el backend de la página web y se incorpora, según el diseño que se hizo, las redes sociales que fueron escogidas. Finalmente, pues se genera la versión beta de la página web, que constituye la salida de este proceso. Fase de pruebas. Proceso de realización de pruebas a la versión beta del BEN. Este proceso tiene 3 actores, que es el Game Designer, el desarrollador y el docente. El Game Designer diseña las pruebas de usabilidad, el desarrollador diseña las pruebas de funcionalidad y luego el docente procede a hacer las pruebas de usabilidad y funcionalidad. Posteriormente se analizan los datos que se obtienen de dichas pruebas, si se deben hacer mejoras, se determina a partir de esto, se diseñan, se desarrollan las mejoras y finalmente se incorporan para a la final tener la versión de lanzamiento del BEN. Fase de despliegue. Proceso de despliegue del BEN, que tiene como actor al desarrollador. Recibe estas entradas, luego se procede a realizar la configuración del servicio seleccionado de computación en la nube, se despliega el BEN como tal, se hacen unas pruebas de funcionamiento, se hacen los cambios que sean necesarios y finalmente se obtiene un BEN desplegado en la nube.
Proceso de despliegue de la página web del BEN, cuyo actor es el desarrollador y recibe estas entradas. Aquí se configura el servicio de computación en la nube para dicha página, se despliega la página web, posteriormente se hacen pruebas de funcionamiento y dependiendo de estas se hacen los cambios que sean necesarios. Posteriormente se embebe el BEN en la página web y finalmente pues se obtiene una página web desplegada plenamente en la nube con el BEN embebido. Fase de evolución. Proceso de análisis de datos de métricas y de redes sociales. Este tiene tres actores, que es el desarrollador y el community manager, el docente y el game designer. Aquí lo que se hace es recopilar y ordenar pues todos los datos aportados por las métricas y a partir de dichas métricas se hacen unas propuestas de mejora que siempre son validadas por el docente, ¿sí? Se hacen las mejoras o las modificaciones que sean necesarias a dichas propuestas y luego se desarrollan e incorporan las optimizaciones realizadas al BEN, de tal manera que se obtiene un BEN desplegado en la nube con mejoras. Fase de evaluación. Proceso de evaluación de los objetivos pedagógicos, cuyo actor es el docente y recibe como entrada el documento educativo. Lo primero que se hacen es definir métodos pedagógicos con un grupo experimental que se va a formar y un grupo de control. Luego se selecciona una muestra del público objetivo, se aplica un pretest de la temática que se quiere reforzar con el videojuego y luego, pues lo que habíamos dicho, se divide la muestra en dos grupos, en uno experimental y en otro de control. Se aplican los métodos pedagógicos definidos previamente y se aplica el post-test a cada uno de dichos grupos y lo que se hace es contrastar resultados para determinar si hubo o no una mejora en el grupo en el que se reforzó la temática con el videojuego. Finalmente se obtiene un documento de evaluación. Así hemos llegado al último proceso de la metodología para el desarrollo de videojuegos educativos en línea multijugador, que suple todas las falencias encontradas en la matriz comparativa que se presentó en la sección de trabajos previos. A continuación presento la bibliografía utilizada para el presente trabajo. Gracias a todos por la atención prestada.